Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos. Un programa con sentido humano. Una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es el programa Con Sentido Humano, es el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez, les saludo con mucho gusto. Ya también me acompaña, que también está con mucho gusto, Alejandro Carrasco. ¿Cómo estás? Sí, de hecho sí estoy con mucho gusto, latinaste. Sí, siempre estás contento. Quiero saludarte, Dinora, y saludar a todas las personas que nos acompañan. Vamos a hablar, obviamente, de un tema que en diciembre marca para nosotros un hito. Es algo que la verdad yo no esperaba que fuera a durar tanto tiempo este proyecto, y pues ya cumplimos 2 años. 2 años, fíjate, Sí. Ya 2 años, más sabia. Hemos aprendido mucho aquí, definitivamente. Sí creo que estamos valorando muchísimo más este tema de los derechos humanos, no solamente porque pertenecemos a esta institución, sino también porque hemos conocido de cerca las experiencias desde la ciudadanía acerca de cómo viven los derechos humanos, y también hay muchas cosas que sabemos que hay que mejorar desde las instituciones, desde las organizaciones de la sociedad civil, el propio conocimiento individual, ¿no?, personal de cada ciudadano y ciudadana de este estado de Chihuahua. Y a nivel general, bueno, pues no se diga, hay muchos desafíos. Mucho que aprender. Y estos días, pues sabemos, la conmemoración principal es el 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos y coincide con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948. De esto hemos hablado en múltiples ocasiones. Y bueno, recordemos que fue hasta 1950 cuando la Asamblea General proclamó esta fecha, 10 de diciembre, como el Día de los Derechos Humanos. Y por otra parte, pues hasta el 68 ya se declaró el Año Internacional de los Derechos Humanos. Ya ha pasado bastante desde entonces. Fíjate que sí ha pasado tiempo, pero si lo ves en una escala de tiempo de lo que ha sido la humanidad, pues los derechos humanos no tienen nada. Son muy recientes, son ¿no? muy recientes, yo creo que ni en pañales, están recién nacidos. Si nos podemos hablar ya de lo que es la civilización moderna, ¿no? Lo que quiere decir eso. Pero sí hay que apostarle a seguir enseñando, aprendiendo derechos humanos, porque la verdad es que la mayoría de la gente todavía desconoce de qué se trata esto, ¿no? Y lo más peligroso, muchas autoridades no saben o no les interesa saber qué son los derechos humanos. Uh-huh. Y para recordar un poco de qué son los derechos humanos, que es la razón de ser de este programa, hay muchos conceptos. El más fácil, el que siempre le digo a las personas que batallan con la memoria, les digo, mira, derechos humanos son los derechos basados en la dignidad humana, que es lo principal, ¿no? Uh-huh. Entender la dignidad como aquella facultad que tenemos todas las personas para exigir que nos hagan valer todos los derechos humanos, y también para que se nos respete por el solo hecho de ser seres humanos, uh-huh, independientemente de quién seas, de dónde vienes. También tiene ciertas características. Estos derechos son inalienables, es decir, no te los pueden quitar, no los puedes vender, regalar. Pues no, ya los tienes. No son negociables. No son negociables, nada más por ser un ser humano ya los tienes. Y también pues nos pertenecen a todas y a todos, nada más por ser de la especie humana, nada más por el ADN, tú ya tienes derechos humanos, naciste con ellos, y eso es lo importante, ¿no?, de esta conceptualización. Una lista como tal de derechos humanos pues no hay, porque depende de dónde vengan, pero como el tema que estamos manejando hoy tiene que ver con la ONU, podemos decir que sí existen ciertos derechos que la ONU ha reconocido en sus cartas, en sus declaraciones y demás, pero lo que se espera es que siempre esos derechos aterricen en cada país y se establezca en alguna constitución, alguna norma, para de ahí hacerlos más exigibles. Que se adecuen a las legislaciones, uh-huh, en cada estado. Pero esto no ha sido fácil, ¿no? Porque hay algunas naciones que pudiéramos decir, bueno, son de las más avanzadas económicamente, en fin, que no reconocen los derechos humanos. Sí, no tiene que ver, fíjate, tanto la cuestión económica con los derechos humanos. Hay países que tienen la economía muy desarrollada, como China, pero no tienen los derechos humanos que manejamos aquí. Pero también hay que dejar algo en claro, esta universalidad que tanto se pregona en los derechos humanos, pues tampoco es tan fácil de aplicar en la realidad. ¿Por qué? Porque también la crítica que se hace a los derechos humanos, hay que hablar también de las críticas que se hacen, es que son hechos por y para personas occidentales.
casi todas las ideas de donde provienen los derechos humanos son ideas de grandes pensadores y pensadoras de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, pero a veces también los pueblos de otras naciones dicen, oye, y nunca nos tomaron en cuenta. Por eso es una percepción bien distinta la que maneja la Comisión y la Corte Africana y de los pueblos a la conceptualización que tenemos aquí en América o en Europa. Por ejemplo, en África se utiliza más lo que es la cosmovisión, lo que es estos conocimientos antiguos, claro, que se respeten entre tribus y demás. Y aquí nosotros nos vamos más a otro tipo de cuestiones, ¿no? En Asia ni hablar. En Asia, por ejemplo, no hay sistema de derechos humanos, como lo hay en América, lo hay en Europa y lo hay en África. En Asia no existe, precisamente por lo que yo digo, por la diversidad de culturas que hacen que sea bien difícil hacer una amalgama, algo más homogéneo de que son los derechos ahí. Fíjate que justo sobre esto y hablando de la ONU, pues hay algunas reflexiones que tomamos de Kofi Annan, ¿no? Exsecretario de las Naciones Unidas, que dijo alguna vez, todas las personas sabemos cuáles son los problemas y todas las personas sabemos lo que hemos prometido conseguir, principalmente las personas que han tenido a su cargo estas decisiones en materia de derechos humanos. Lo que se necesita ahora no son más declaraciones o promesas, hablando de quienes lideran los estados, ¿no? Las naciones, sino acción y acción para cumplir las promesas ya hechas, que ese es todo un reto, porque ahí están las declaraciones, ahí están los documentos. Es lo que pasa con las legislaciones, ¿no? En nuestro país pues hay legislación para casi todo, pero el asunto es que se apliquen y que se respeten. ¿Y sabes cuál es el gran problema también? Que si tú estableces muchos derechos humanos muy bonitos en la Constitución, pero no le das presupuesto, no se van a hacer. Todo el mundo tiene derecho a la educación, pero no tenemos dinero para escuelas y se va a quedar nada más como una hoja con unas letras. Pero en la práctica, en la realidad, pues la gente va a seguir sin ir a la escuela, sin tener hospitales, sin tener medicinas, sin todas las problemáticas que enfrentamos, sobre todo en esos países latinoamericanos, ¿no? Que si tú te vas a otras latitudes, pues te encuentras algunos ejemplos como en Escandinavia, ¿no? En Suecia, Noruega, Finlandia, pero son excepciones realmente. La mayoría de los países no tenemos ese nivel de vida y también tiene mucho que ver la población. En México hablamos de 128 millones más o menos. Tú te vas a Suecia, no sé, tenemos 8 o 9 millones de habitantes. Entonces sí hay mucha diferencia y son muchos factores. Influye el clima, influye la cultura, influye el número de personas que habitan, el sistema que manejan democrático. Son muchos factores. Y a veces los derechos humanos, la crítica que se hace es que tú quieres aplicar estos derechos como si todos los países ya tuvieran mucho dinero, mucho presupuesto y mucha cultura. En las mismas condiciones. Exacto. Y no, pues quieres aplicar un modelo que funciona en un país muy desarrollado, en un país donde la gente más bien se está preocupando a ver qué puede comer. Es donde topas con estas problemáticas que tenemos aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que hay varios Méxicos. El México, sí. Aquí, ¿no? De alguna colonia acomodada. Y te vas al México de una colonia de la periferia y es que no es lo mismo y no saben lo mismo y no les interesa lo mismo y es complicado a veces que encajen los derechos humanos en general en todo el mundo. Por eso la universalidad es muy criticada. Fíjate que eso que acabas de decir es bien importante, sobre todo porque ahora que hemos tenido oportunidad de estarnos moviendo a diferentes municipios, tener el contacto con las personas a través de los foros para el establecimiento del Programa Estatal de Derechos Humanos, hemos identificado cómo se perciben los derechos humanos de manera así teórica, pero luego cómo se resuelven las problemáticas de derechos humanos de manera muy regional, y cada región tiene sus particularidades, tiene sus necesidades específicas. No es lo mismo lo que se vive, por ejemplo, en Huachochi, que evidentemente la prioridad son las personas de los pueblos y comunidades indígenas, y luego nos vamos a la frontera donde hay una diversidad cultural enorme, y además tienen un problema de las personas en contexto de movilidad latente, ¿no? Sí, claro. Y entonces las necesidades son distintas, pero la forma de ver entonces y de abordar los derechos humanos es muy diferente. Sí. Entonces esto plantea esta situación, porque incluso no solamente el reto es para las instituciones, sino también para las personas que están en el activismo, ¿no? Las personas que están dentro del movimiento de defensa de los derechos humanos están teniendo retos mayúsculos. No es solamente atender las necesidades inmediatas de las que tienen conocimiento, sino empezar a abrir caminos para poder incluso interconectar, ¿no? Lo que se está moviendo en alguna otra parte del país en materia de esa misma defensa de derechos humanos. Lo que recientemente vimos, por ejemplo, en el caso de una persona de la diversidad
diversidad sexual en Aguascalientes, que tenía un cargo ya de nivel importante, magistrade le llamaron, porque sí obtuvo ese nombre por derecho, una persona no binaria, en un cargo de tribunal electoral de la localidad, desde luego del estado. La movilización se generó en todo el país debido a esa situación. El hombre pierde la vida de manera violenta, no se conocen los detalles, pero este solo hecho unió dentro de la movilización de defensa de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual a una buena parte de personas de esa misma comunidad en diferentes puntos del país. Es solamente un hecho, ¿no? Pero desde luego los retos son mayúsculos. Y luego cuando hablamos de la interconexión, pues no solamente de la interconexión con este tema de los derechos humanos per se, sino también el cambio climático, lo que hemos hablado aquí de los desafíos rumbo al 2030, ¿no? Sí. Que es uno de los retos, la justicia también para todas las personas, todo esto que está pasando también desde los gobiernos, que a veces pues también nos quedamos como sorprendidos, ¿no? Cómo se perciben a veces las cosas en un gobierno y en otro. Las percepciones son muy diferentes en un gobierno democrático, abiertamente democrático, con libertades, y luego los gobiernos que son con esta tendencia absolutista, ¿no? Se ve totalmente diferente. Sí, es muy importante esto que dices de cada país tiene su forma de gobierno y cómo van a abordar el tema de los derechos humanos, o lo que está pasando en El Salvador, que es impresionante, que El Salvador forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero el nuevo presidente dijo: a mí no me importan las sanciones, no me importa nada, yo voy a abordar de esta manera el problema de la violencia. El problema es que se va a repetir porque no se está yendo al fondo del asunto. Y aquí es donde es importante, por eso, respetar los derechos humanos como lo que son un piso mínimo, que no puedes bajarte de ese piso. Para arriba, lo que tú quieras darles de derechos extras, si quieres, aunque no sean derechos humanos, y tú quieres darle algo más como gobierno a la gente, dáselo, no pasa nada. Pero para abajo no, para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, él lo que está haciendo es crear una nueva problemática. ¿Por qué? No sé si viste recientemente, fueron al cementerio a destrozar todas las lápidas que tenían símbolos de la Mara Salvatrucha, por ejemplo. Es una cuestión delicada. ¿Por qué? Porque lo que va a provocar es que en el futuro las niñas y niños que vieron cómo le destrozaron la tumba a su papá o a su mamá, ellos van a crear su propia mara, su propia pandilla, y van a seguir delinquiendo. Es decir, estás tapando un hoyo, creando otro hoyo, y así eternamente, ¿no? Te la vas a llevar. Porque no atacas de fondo el asunto. Resentimientos sociales, claro, colectivos, la Mara Salvatrucha de generaciones. Es eso, claro. Son hijos, los maras actuales que están en prisión en El Salvador, son los hijos e hijas de las personas que perdieron la vida o fueron encarceladas, torturadas en la época de los 70-80, cuando estaba la guerrilla. Y ahorita está haciendo lo mismo este señor, está creando resentimiento para que en unos 15 años, ya que estén más grandes los chavos y chavas, pues ahora ellos se dediquen también a, con base en esta forma de retribuirle al gobierno lo que le hizo a su familia, pues también voy a delinquir y voy a tener armas y voy a vender drogas y toda esta problemática. Es decir, no se ataca de fondo. Y a esto viene también una cuestión que tiene que ver con cuáles son las tendencias para pues entrarle a esto de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, está el estadocentrismo, que es la cuestión de que los estados se tienen que encargar uno por uno. Sí. De abordar los derechos humanos. Eso es importante. Eso es importante. Es una forma de abordar, ¿no? La segunda opción, que una no descarta a otra, se pueden utilizar juntas, es el institucionalismo. Es decir, esta tendencia a crear muchas instituciones dentro de los países. Aquí en México, por ejemplo, tenemos este institucionalismo. Para todos nos gusta crear un nuevo instituto de no sé qué, instituto del otro, instituto para devolver a alguien no sé qué, instituto para crear no sé qué, instituto para implementar algo. Siempre estamos institucionalizando. Y te vas a Estados Unidos, por ejemplo, casi no. Allá, por ejemplo, no tienen comisión de derechos humanos ni nada. Instituto para detectar las mentiras de la persona que toma las decisiones. Y también, en tercer lugar, tenemos el procedimentalismo. ¿Qué quiere decir? Que te vas por procedimientos. Todo lo quieres abordar. Primero saque una copia y luego se le entrega en la oficina de allá, y luego le certifican allá no sé qué más, y nos la pasamos pensando en esto. Entonces, al final del día, ¿qué importa? Que se respeten los derechos humanos. Hazle como quieras, gobierno, pero que se respeten los derechos humanos, como educando a las personas que trabajan contigo. Fíjate que aquí también destacas algo que me parece importante mencionar.
señalar pues respecto a que algunas personas pueden decir, es que yo no sabía, es que yo no conocía esto y por eso cometí esta falta, ¿no? Estoy violando los derechos humanos porque yo no sabía que esto no estaba permitido. Sí, pero bueno, eso no te exime de la responsabilidad. Exactamente, el desconocimiento de la ley no te exime de velar por ella. Y bueno, también en este caminar y en esta situación, mencionando sobre todo la labor que realiza tanto el Estado como muchas personas que de manera voluntaria o también involuntaria o forzadas de alguna forma, obligadas por las circunstancias personales o de la familia, nos encontramos por ejemplo con grupos de personas que están en comisiones de búsqueda, ¿no? De otras personas que están en condición de desaparecidas o no localizadas, o asuntos así muy, muy particulares, sobre todo en las, tú sabes, en fechas recientes hay innumerables historias en esta materia de trata de personas violentadas por el crimen organizado, en fin, todo esto de pronto se pierde de vista cuando hablando de los derechos humanos, porque se va lo emergente, ¿no? A solucionarlo lo inmediato, vamos a contrarrestar el crimen con la actuación de las policías, por ejemplo, lo que decías. Y ahorita que comentabas lo de estos grupos de búsqueda, ¿hasta dónde llega la desesperación y también la imaginación? Fíjate, yo no estaba enterada hasta hace poco. Un buen amigo mío trabaja en la comisión de búsqueda en Jalisco y me estaba platicando que ellos están implementando un método muy nuevo, por ejemplo, para encontrar personas desaparecidas, sus restos, porque descubrieron un método que por medio de personas expertas en plantas toman, digamos, como una radiografía de varios kilómetros en los territorios donde posiblemente estén los cuerpos, y que en los lugares donde se concentran cadáveres cambia la flora. Fíjate. Como una luminiscencia, ¿no? No, Dicen, las plantas, el pH de las plantas y demás, y por medio de algunos aparatos que detectan ese tipo de cambio en la acidez y demás de las plantas, ha sido posible encontrar lugares en donde hay cadáveres, porque las plantas cambian debido a que absorben ciertos elementos. Fíjate, a lo que hemos llegado, o sea, la ciencia está ayudando a esto, pero al final del día no deberíamos estar utilizando estos métodos porque no debería haber personas desaparecidas. Exactamente. ¿Verdad? Y otra cuestión que no hay que dejar de lado, Dinora, es que ahorita les hablaba a nuestras amigas y amigos que los derechos humanos tienen que ver, al menos en lo que corresponde a las comisiones de derechos humanos en el país, atender asuntos en contra de servidores públicos estatales, municipales y federales. Pero mucha gente se ha quejado y ha dicho, oye, ¿por qué no actúan ustedes comisión de derechos humanos en contra de tal empresa, en contra de tal fábrica, tal negocio? Y eso escapa de nuestras facultades, de nuestra competencia. Pero lo que sí se ha hecho es tratar de crear programas como la ONU creó lo que le llaman el Global Compact, el Pacto Mundial de la ONU, y ahí se busca que las empresas, sobre todo las grandes, las transnacionales, estoy hablando, no de meter goles, pero pues grandes empresas banqueras que hacen chocolates, farmacéuticas, refrescos, las que tienen más presupuesto que algunos países, en pocas palabras, respeten derechos humanos, comprometiéndose ante la ONU por medio de este Pacto Mundial. Entonces sí se han hecho esos avances aquí por parte de la comisión, pues aprovechamos, pues tenemos un distintivo, por ejemplo, pero es la forma indirecta que tenemos de actuar, no en contra de las empresas, sino más bien a favor de las empresas, porque si la empresa respeta derechos humanos y respeta todo lo que le corresponde por ley, e incluso más a las y los trabajadores, va a mejorar esa empresa. Una empresa que no respeta derechos humanos, está comprobado, la gente se le va a empezar a ir, hay mucha rotación de personal y eso le cuesta. Entonces es una situación de ganar-ganar para las personas que trabajamos y para las personas que emplean. Por eso es importante que los derechos humanos estén en todos los ámbitos. Claro, es algo similar a lo que se ha establecido también en la comisión y en esta administración, pues el Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos, ¿no? Para reconocer esta labor que realizan periodistas del estado de Chihuahua, donde promueven los derechos humanos, donde destacan historias también en materia de derechos humanos, y aquí se ha podido visibilizar incluso muchas de estas historias, sobre todo de personas que pertenecen a grupos históricamente vulnerados, pues cómo viven los derechos humanos o cómo se les violentan sus derechos humanos. Vámonos ahora a otro contexto, si te parece, una capsulita. Vamos. Con sentido humano. ¿Sabías que existen 17 objetivos mundialmente reconocidos para lograr un desarrollo sostenible? Sigue con nosotros en nuestras redes sociales para conocer cada uno de ellos. Sexto objetivo:
Agua limpia y saneamiento. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes. Se estima que al menos 1 de cada 4 personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. En cifras, el 80% de las aguas residuales se vierte en vías fluviales sin un tratamiento adecuado. 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico. Se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas. sexto, Continúa con nosotros para seguir revisando uno a uno los 17 objetivos para un desarrollo sostenible. CDH más cerca de ti. Con sentido humano. Y pues bueno, ya nos acercamos al final del programa, como bien lo dices. Fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Y nos pueden llamar al teléfono de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al 614-201-2990 en Ciudad de Chihuahua. Y también nos pueden hablar sin costo al 800-201-1758, desde cualquier lugar del país, donde les vamos a atender todos los días, todas las horas, cuando se les ofrezca. Estamos a la orden. Tenemos guardias todo el tiempo aquí atendiendo. Y si no les contestan, obviamente me dicen. Guardias, que no quiere decir la persona vigilante, no. Estamos con personal especializado haciendo la guardia para poder atender en este periodo, en estos horarios, pues. 24 horas. Y también pueden enviarnos, si lo desean, un mensaje al correo consentidouhumano @cedhchihuahua.org.mx. Y también pueden presentar queja por internet metiéndose en la página www.cdhchihuahua.org.mx. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por atender este programa, que esperemos les haya gustado. Ya 2 años, Dinora. 2 años. 2 años. Y bueno, no nos despedimos sin antes decir, no basta nada más conocer los derechos humanos, también hay que vivirlos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CEDH más cerca de ti.